El 2 de febrero de 1959, el legendario músico Buddy Hall y el artista de música country Waylon Jennings se encontraron comiendo hot dogs después de un concierto en Clear Lake, Iowa. Bromeaban entre ellos. Buddy estaba a punto de subir a un avión hacia el siguiente destino en su gran gira de invierno por el Medio Oeste, mientras que Waylon viajaría en un viejo autobús chirriante hasta la próxima parada. «Espero que tu viejo avión se estrelle», dijo Wayland en broma, sin saber que esas palabras, dichas en tono de broma, lo perseguirían por el resto de su vida. Cuando 1958 llegaba a su fin, Buddy Holly estaba en una situación difícil. Recientemente había dejado su exitosa banda The Crickets para forjar una carrera como solista, pero una disputa por regalías lo dejó temporalmente sin fondos. Estaba cansado de las giras, pero al quedarse sin dinero, su publicista lo convenció de salir de gira una vez más, uniéndose a la gira Winter Dance Party de 1959. El material promocional de la gira mostraba que Buddy estaría actuando con su banda The Crickets, pero esto simplemente no era cierto. Para la gira se había unido a un nuevo grupo de músicos. Sin embargo, como su mayor éxito había sido con The Crickets, eso era lo que aparecía en los carteles. Buddy Holly y The Crickets estuvieron acompañados por varios otros grandes nombres. También estaban a bordo Ritchie Valens, Jeppy Richardson, conocido como The Big Bopper, Frankie Sardo y el grupo vocal Dion and the Belmonts. La mayoría de estos artistas eran muy conocidos en todo el país en ese momento, con varios sencillos exitosos y múltiples apariciones en televisión entre todos ellos. Por muy emocionante que pareciera la gira Winter Dance Party para el público, Buddy Holly estaba descontento con el arreglo desde el principio. El horario era muy exigente. Tocarían en 24 ciudades diferentes por todo el Medio Oeste en 24 días sin un solo día de descanso. Además, las fechas no se habían organizado de manera lógica. Los músicos pasarían gran parte de esos 24 días yendo de un lado a otro por varios estados a bordo de un autobús de gira. El autobús de la gira en sí mismo era otro punto de discordia. Era un autobús escolar reacondicionado y distaba mucho de los autobuses modernos y relativamente cómodos en los que hoy viajan de gira las bandas. Apenas tenía calefacción, la suspensión era mala y no tenía literas, así que los artistas tenían que dormir en los portaequipajes o sobre los asientos. Además de esto, el autobús también era bastante poco confiable. En los primeros días de la gira, tuvo que ser reemplazado varias veces por autobuses escolares de repuesto después de descomponerse entre ciudades. Incluso cuando un viaje transcurría sin problemas, los trayectos eran largos, a veces de hasta 12 horas. Eso eran 12 horas de estar incómodo en un autobús estrecho y helado, rebotando y sacudiéndose por caminos a veces bastante rudimentarios. Para empeorar las cosas, el Medio Oeste estaba soportando uno de los peores inviernos que había visto en 30 años. La nieve, el hielo y las temperaturas bajo cero eran la norma. Los primeros días de la gira fueron miserables. El grupo se acurrucaba y bebía para entrar en calor durante los largos y fríos trayectos. Un miembro de la banda de Buddy sufrió congelación en ambos pies, a pesar de los esfuerzos del grupo por mantenerse calientes, quemando periódicos en el pasillo central del autobús. Otros artistas habían perdido su equipo y vestuario en el camino, y en algunos casos solo les quedaba un solo atuendo, el que llevaban puesto. En una ocasión, el grupo tuvo que preparar la cena con lo que pudieron conseguir de las máquinas expendedoras. Habían pasado horas varados al costado del camino. Tenían frío, estaban cansados, estaban exhaustos. En resumen, fue miserable. Los únicos momentos agradables eran los conciertos en sí, que al menos eran animados y muy concurridos. Los artistas daban un buen espectáculo, pero detrás de escena sufrían cada día más. A los pocos días, Buddy Holly empezó a hablar sobre la posibilidad de contratar vuelos charter entre ciudades en lugar de viajar en autobús. El promotor de la gira no quiso ni escucharlo, así que esto sería algo que los músicos tendrían que pagar de su propio bolsillo. Aunque incluso entonces, Buddy tuvo dificultades para lograrlo. La mayoría de las aerolíneas charter no estaban operando en ese momento debido a las condiciones climáticas extremadamente malas que afectaban al Medio Oeste.
No fue hasta el 2 de febrero de 1959 que Buddy pudo organizar un vuelo. El grupo acababa de tocar en el Surf Ballroom en Clear Lake, Iowa. El dueño del salón de baile usó sus conexiones para poner a Buddy en contacto con una compañía local, Dwyer's Flying Service. Podían conseguir una avioneta Beechcraft Bonanza de 4 plazas para llevar a Bud y a 2 de sus compañeros a un aeropuerto cerca de su siguiente destino en Dakota. Los 2 asientos fueron ocupados por Ritchie Valens y Whoopi Richardson, también conocido como el Big Bopper. Ritchie tenía miedo de volar, pero ocupó el asiento después de ganarlo en un volado contra un miembro de la banda de Buddy, mientras que Richardson recibió el asiento de otro músico porque estaba empezando a enfermarse de gripe y necesitaba desesperadamente descansar. Estos 3 viajarían en avión mientras los demás continuaban a bordo del autobús. Los 2 grupos bromeaban entre sí mientras se despedían. Buddy dijo en broma a un miembro de su banda: «Espero que tu maldito autobús se congele otra vez», a lo que recibió la respuesta en broma: «Espero que tu viejo avión se estrelle». El clima era malo cuando los 3 llegaron al aeropuerto de Mason City en Iowa. Fueron recibidos por el piloto que los llevaría, Roger Peterson, de 21 años. En las primeras horas del 3 de febrero de 1959, él, Buddy Holly, Ritchie Valens y Geta P. Richardson subieron a la pequeña aeronave y despegaron hacia el cielo nocturno nevado. A los pocos minutos de despegar, los 4 estaban muertos. Aunque se perdió la comunicación con la aeronave casi inmediatamente después del despegue, las condiciones eran tan malas que no fue sino hasta la mañana siguiente que se localizó el avión accidentado. Había quedado en el campo de un agricultor, no muy lejos del aeropuerto. Los restos y los cuerpos estaban esparcidos por el suelo congelado. Parecía que la Beechcraft Bonanza había impactado contra la tierra en un ángulo pronunciado y a gran velocidad. No había posibilidad de sobrevivir al accidente. Después del accidente, una investigación de la Junta de Aeronáutica Civil determinó que el vuelo nunca debió haber despegado. El piloto, Roger Peterson, no había sido informado sobre las advertencias meteorológicas para las condiciones extremadamente malas de esa noche, y confió en su propio juicio para decidir si era seguro volar. Su juicio había sido incorrecto. Además de esto, Roger era un piloto relativamente nuevo, con solo 128 horas de vuelo en el Beechcraft Bonanza. Aún no estaba calificado para volar solo usando instrumentos, ni de noche, y por lo tanto solo debía volar en condiciones de clima despejado y durante el día. Además de todo esto, también estaba muy cansado, ya que acababa de completar una jornada laboral de 17 horas. Es posible que Roger estuviera consciente de sus limitaciones, ya que antes de embarcarse en el vuelo que finalmente le costó la vida, llamó a la empresa para preguntar si un piloto más experimentado podía hacer el trabajo por él. No había otro piloto disponible, así que Roger continuó con el vuelo a pesar de su inexperiencia, a pesar de los límites de sus calificaciones y a pesar de las malas condiciones. Hay muchas razones por las que pudo haber tomado esta decisión imprudente, desde el cansancio hasta el exceso de confianza o el deseo de no decepcionar a un grupo de clientes famosos. Fuera cual fuera la razón, Roger Peterson había aceptado realizar el vuelo. Después del despegue, casi de inmediato se desorientó en la oscuridad y la nieve, y estrelló el avión a gran velocidad contra el suelo, muriendo él y todos los que iban a bordo. La noticia de la muerte de los 3 famosos artistas fue recibida con sorpresa e incredulidad en todo el país. La muerte de Ritchie Valens fue especialmente amarga, ya que tenía solo 17 años en ese momento y estaba comenzando lo que parecía ser una carrera increíblemente prometedora. Geta P. Richardson, por su parte, había tenido un gran éxito como solista el año anterior y apenas se preparaba para dar el siguiente paso en su carrera. La esposa de Buddy Holly estaba embarazada de su hijo en el momento del accidente. El impacto de la noticia pudo haber contribuido a que el embarazo terminara de forma prematura, con la pérdida del bebé. El piloto Roger Peterson, por su parte, tenía solo 21 años y se había casado recientemente, además justo al inicio de su carrera.
Los otros músicos que habían tomado el autobús hacia su siguiente destino solo se enteraron del accidente al llegar. Fue un golpe terrible, pero tenían un contrato para completar la gira. Todos andaban escasos de dinero y no podían arriesgarse a romper su contrato. Trajeron en avión a músicos de reemplazo y se unieron a la gira, y el viaje infernal de ida y vuelta por el Medio Oeste continuó durante otras 2 semanas. Más tarde, en 1971, el cantante Don McLean escribió y lanzó la icónica canción American Pie, que incluía la frase "El día que murió la música", una referencia al accidente de 1959. Buddy Holly, en particular, había sido una inspiración para él, y él creía que el accidente marcó el final de una era y el comienzo de una más complicada. La canción llegó a tener fama mundial y todavía se escucha regularmente hoy en día. Hay varios monumentos conmemorativos para los 3 artistas y el piloto, quienes perdieron la vida en un frío día de febrero de 1959, un día que ha llegado a ser conocido como el día en que murió la música.